Bien, muy buenos días con todos, saludándolos desde Ecuador. Soy Lorena Vera Miranda y esta mañana voy a compartir con ustedes un trabajo realizado en equipo con la máster Tatiana Caterina Avilés Hidalgo y el máster Cristian Méndez Medrano, en el que nosotros hemos hecho un trabajo justamente sobre el contexto en el proceso de enseñanza. Una investigación que espero poder compartirles con ustedes desde otros contextos y desde otras realidades. Comparto la agenda de trabajo de esta sesión, en donde vamos a hablar nosotros realizando una pequeña introducción, hablar del objetivo, de la metodología de trabajo, los resultados y finalmente las conclusiones. A manera de introducción, es importante mencionar que la educación superior en la actualidad atraviesa por cambios sumamente complejos, marcados por la globalización, la diversidad del estudiantado y también por la expansión de las tecnologías digitales. En este sentido, el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes adquiere un papel central en el proceso de enseñanza, más aún luego del COVID-19. El contexto se ubica como un factor que puede limitar el acceso a ciertos recursos educativos, a ciertos recursos tecnológicos y más aún lo que tiene por medio y cómo influye también la parte emocional. Todo esto que es muy necesario para el aprendizaje efectivo, de acuerdo a lo que plantearon en el 2002 Wills y otros. Esto es particularmente evidente en la educación superior, donde el estudiante necesita un entorno que favorezca, en primer lugar, la autonomía, puesto que sabemos nosotros que vienen de un contexto en el que ellos tienen la ayuda y el control de terceros, que en este caso son los padres, en el nivel de educación anterior. ¿Sí? Donde además de que este estudiante de educación superior necesita la autonomía, también requiere pasar por todo un proceso de autorregulación y de permanencia, tal como lo afirmaron en el 2023 Herrera y otros. Por ende, el contexto sí influye profundamente en la forma en la que se enseña y también en la experiencia formativa que vive el estudiante en ese proceso académico. Por otro lado, también es importante mencionar otros factores, como por ejemplo la situación socioeconómica, la estabilidad emocional, la infraestructura tecnológica y el acompañamiento familiar, que también actúan como soportes fundamentales del desempeño académico. Esto lo plantearon también Fuentes y Rivera en el año 2023. En todo caso, cuando nosotros vemos todos estos elementos que no son fuertes, que por lo contrario se presentan de una forma debilitada o están incluso ausentes, vemos cómo esas brechas se amplían y se compromete el logro educativo de nuestros estudiantes y por ende probablemente nosotros tengamos casos de deserción en el nivel de educación superior. Sumado a que el estudiante del nivel de educación superior, además de ser un estudiante, tiene otros roles, como por ejemplo ser trabajador, porque muchos estudiantes también trabajan, dependiendo obviamente de la carrera en la que ellos se encuentren, y muchos incluso tienen familia. Entonces, es importante recordar todos estos factores dentro del proceso académico, sobre todo en cuanto al logro educativo que ellos puedan tener. En este sentido, no basta entonces con que nosotros como docentes universitarios nos centremos únicamente en el contenido o en las metodologías que apliquemos. Es necesario también que podamos considerar la realidad personal, la realidad social del estudiante como un componente activo dentro de ese proceso de enseñanza. Este estudio, que ya les mencioné por quién fue realizado, se orientó también para analizar la influencia del contexto en el proceso de enseñanza, enmarcándose en el proyecto FCI 012-2024, titulado La personalización del aprendizaje, con el uso de las plataformas digitales en la carrera de educación básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil. El objetivo es poder analizar cómo las condiciones tecnológicas, familiares e institucionales afectan el desempeño académico y también la adaptación al entorno virtual en educación superior. Sobre todo ya que a partir del COVID-19 muchas carreras se quedaron en la modalidad virtual y sobre todo hubo la posibilidad de que muchos estudiantes que se encuentran en zonas donde no tienen fácil acceso a poder asistir a una institución de educación superior, optan por el aprendizaje en línea, ¿sí? En cuanto a la metodología, este trabajo se desarrolló
con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y no experimental. En este trabajo participaron 116 estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad de Guayaquil, que fueron seleccionados bajo criterios definidos. Aquí se diseñó y se aplicó una encuesta estructurada de 15 ítems, organizada en tres dimensiones específicamente. La primera, que iba orientada al acceso y condiciones tecnológicas; la segunda, al acompañamiento familiar; y la tercera, a la interacción docente. La validez de este instrumento fue comprobada con una prueba piloto que se hizo en un primer momento, y luego se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,84, lo que indica una alta fiabilidad. En cuanto a los resultados de esta investigación realizada, como ya les mencioné, se hizo considerando una estructura en tres dimensiones de acceso. Por ende, los resultados yo se los voy a presentar a ustedes en función de esas tres dimensiones, ¿sí? La primera, que tiene que ver con el acceso y condiciones tecnológicas. Aquí, los estudiantes reportaron grandes limitaciones. Muchos de ellos no tienen una conexión estable, ni tampoco cuentan con dispositivos adecuados para poder conectarse a las clases. De hecho, todavía nosotros encontramos familias, sobre todo las que tienen un nivel socioeconómico bajo medio, en que cuentan con un dispositivo, o en este caso un computador, una laptop, para poder acceder para que todos los integrantes de la familia puedan acceder a la misma. Entonces, eso dificulta que realmente el estudiante tenga esa disponibilidad del recurso. Por otro lado, tampoco cuentan con un espacio físico y que sea apropiado para estudiar. Además de esto, se suman fallas técnicas que son frecuentes, como por ejemplo el Internet, lo que interfiere e influye con la asistencia y con la participación de los estudiantes en clases virtuales de manera permanente. Por otro lado, otros de las dimensiones que yo les había mencionado hace un momento era el acompañamiento y el entorno familiar. Aquí, aunque algunos estudiantes manifestaron en la encuesta que reciben apoyo familiar y motivación, este respaldo no suele ser constante ni tampoco suele ser universal. Esto sobre todo considerando las condiciones que yo les había mencionado hace un momento, ¿verdad? En cuanto a que algunos de ellos trabajan y en cuanto también al hecho de que algunos de ellos también son cabeza de hogar. Por ende, las responsabilidades que pueden surgir en el hogar también interfieren en el cumplimiento de actividades académicas. Por ende, un ambiente emocionalmente estable sí va a favorecer el aprendizaje, pero de acuerdo a los resultados, no todos cuentan con esto. Y otra de las dimensiones que estábamos analizando era la interacción docente y la adaptación. Aquí, de manera general, los docentes, de acuerdo a los resultados obtenidos, suelen mostrarse empáticos y suelen adaptar también sus estrategias a la realidad virtual, aunque no siempre de forma clara y constante, porque también recordemos que el manejo de plataformas, sobre todo en los primeros semestres, suele costarle un poco a los chicos hasta que se van familiarizando con este proceso. Por ello, muchos estudiantes valoran que se tomen en cuenta sus condiciones personales, aunque hay oportunidades de mejora en la comunicación y en la orientación pedagógica de acuerdo a lo que ellos plantearon. A manera de discusión, podemos nosotros identificar aquí que los hallazgos revelan que el contexto sí condiciona profundamente el éxito del proceso de enseñanza. Por ende, el hecho de que existan carencias tecnológicas, que exista la falta de un entorno familiar favorable y la escasa motivación, sí suelen ser factores que dificultan el aprendizaje. Esta realidad, en todo caso, exige una respuesta institucional y también una respuesta pedagógica que vaya mucho más allá de los contenidos curriculares, en donde el docente no puede ni debe permanecer ajeno a las condiciones en las que viven sus estudiantes. En este sentido, el apoyo emocional del entorno, sumado también a una actitud comprensiva por parte del docente, se convierte en una pieza clave para la permanencia y el logro académico de nuestros estudiantes universitarios. Además, la personalización de las estrategias de enseñanza, la adaptación metodológica y la empatía marcan una diferencia significativa en la experiencia educativa que tienen ellos, sobre todo en contextos virtuales o híbridos, que fue nuestro objetivo, nuestro objetivo, que fue donde nos centramos, ¿no? Ya a manera de conclusión, ¿sí? Yo tengo para ustedes que de acuerdo al trabajo que se hizo,
se puede concluir que el contexto no solo influye, sino que determina el proceso de enseñanza, ¿sí? Las condiciones de conectividad, los recursos disponibles en el hogar, el acompañamiento familiar y el rol activo del docente son variables interdependientes que inciden en la calidad del aprendizaje. Por otro lado, es necesario que las instituciones promuevan políticas de inclusión digital y también de apoyo psicosocioemocional, mientras que los docentes deben continuar desarrollando estrategias que sean flexibles, empáticas, pero sobre todo contextualizadas a las realidades de los estudiantes de educación superior. Recordemos nosotros también que dentro de este contexto en el que la educación superior asume nuevas formas de trabajo, considerando la edad o los grupos etarios con los que trabaja, también debe asumir una visión holística del estudiante, reconociendo que él no solo aprende con la mente, sino desde una realidad social, desde una realidad, desde una situación emocional y también considerando que los contenidos que él va a ver en el aula deben ser aplicados a su realidad, ¿sí? Con eso prácticamente hemos llegado al final de esta intervención. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a los organizadores de este evento por la oportunidad de poder compartir esta investigación con ustedes y también para agradecerles a todas las personas que están conectadas por su atención, por su interés en este tema, que como pueden darse cuenta va mucho más de lo académico, que realmente tiene que ver con tocar realidades humanas que muchas veces se invisibilizan en el aula. Agradezco también a la Universidad de Guayaquil y en especial a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por el respaldo que nos da día a día, sobre todo en los procesos de investigación que realizamos. Extiendo mi gratitud también a los estudiantes que participaron en el estudio por su disposición y sinceridad al compartir sus experiencias y también a mis compañeros y docentes que nos han acompañado en este camino con sus aportes, con sus críticas constructivas, que más que críticas también considero que son aportes, y también con su motivación constante. También a cada uno de los miembros de nuestras familias que de una u otra manera están siempre motivándonos a mejorar día a día y a visibilizar estos resultados que deben ser aplicables no solamente en el contexto donde se hizo la investigación, sino a otros contextos con realidades similares. Confío en que realmente esta reflexión nos impulse a seguir construyendo una educación más empática, inclusiva y sobre todo adaptada a la realidad de quienes más lo necesitan. Quiero cerrar esta intervención con esta frase de Paulo Freire que dice: educar es entender que cada estudiante trae consigo un mundo que no podemos ignorar. Enseñar sin considerar su contexto es simplemente hablar sin ser escuchado. Muchísimas gracias.